del español norteño de Nuevo México, el idioma. O sea, dijo, Ancina, mucho todo. Y lo utilicé más como un control. Creció en Santa Fe durante los 60, los 50, así que todavía está muy fuerte. Pero el caso más interesante que encontré fue Jimena. Jimena es una mujer santafereña en sus 20 que se autoidentifica con el chicanismo, pero también con el norte de Nuevo México. Sin embargo, como no mostró casi ningún rasgo del español del norte de Nuevo México cuando estaba hablando, sino mostró más rasgos del español de aquí, del sur de México, o también de lo que asociamos con el chicanismo. Algunos variantes lingüísticos que sí encontré del norte, fue nade y deya, la inserción de la y en posición intervocálico, y anglicismos fuertes como mi preferido entre los que utilizo, artsy fartsy. Sí, es muy chistoso. Sin embargo, Jimena me contó una historia de violencia lingüística en que cuando utilizó su español fue como se burló de ella y tuvo que salir de un curso llorando por su uso de eso y el bullying que enfrentó por eso. Así que como la violencia que enfrenta el español nativo de la región viene no solo del inglés y como de la población anglo, sino también viene como de estigma por no hablar de formas estandarizadas. También quisiera hablar sobre un poco del trabajo que nuestro profesor Walter Meyer ha hecho, en particular sobre el caso de Barrelas. Barrelas es uno de los barrios más antiguos de Albuquerque y él hizo una investigación léxica sobre lo que hacen allí. Se supone que sí es al norte de Nuevo México, donde como los arcaísmos y como los anglicismos deben estar súper fuertes, que eso es lo que utilizarían. Sin embargo, encontró casi 2 veces más mexicanismos ahí. Más prueba que está perdiendo como tierra el español tradicional en Nuevo México. ¿Qué podría ser esto? Que podría ser la identidad nueva mexicana, que la cultura nueva mexicana está como perdiendo tierra también. También puedo hablar un poco sobre los entrevistados de la frontera. Los fronterizos, por definición, son personas que identifican con los dos lados, mientras que la definición de fronterizo es muy flexible. Hay gente que identifican con los dos lados. Según una investigación que hizo un estudiante en el Community College de San Diego, esa persona sigue teniendo algún tipo de representación con el lado estadounidense y también con el lado mexicano. Podemos ver esto reflejado en lo que llamamos el Spanglish, en que utilizamos muchas palabras de inglés, pero con una gramática de español. Algunos ejemplos de anglicismos que encontré en mis entrevistas: el Supplementary Major en Chicano Literature. Si vemos esto, como todas las palabras de contexto, Supplementary Major Chicano y Literature, bueno, Chicago no cuenta, supongo, pero eso es todo en inglés, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver el y en muestran que la gramática del hablante está en español, también que está en el América. El hecho que este hablante está consciente de que Estados Unidos también es una forma de decirlo, y elige de utilizar América, muestra su identificación con los dos lados. Digo posibles conclusiones porque no he terminado mis investigaciones y siento que hay mucho más para hacer hasta que termine lo que estoy haciendo, pero podemos sacar al menos esto. La influencia de México en la población hispana está empezando a afectar varios niveles de la sociedad en cuanto a lo cultural, igual que lo lingüístico. El español está siendo reprimido de forma muy drástica. Si lo comparamos con otros los idiomas minoritarios que hemos visto, el español acadiano, diría que Nuevo México está donde el francés estuvo en Luisiana en los 50 o 60, que el inglés está creciendo donde el español fue hablado antes y entre hablantes anteriores por el poder de la cultura. Y aquí están mis referencias. Sí. ¿Hay otros sitios como Barrelas en que se guarda más el español? ¿O ¿Qué otros casos semejantes? ¿Barrelas? Yo creo que está pasando en todo el estado, pero no tengo los datos para como
reforzar esto. So, quisiera decir que es todo el estado que está pasando por eso, pero me falta más investigación para decir esto 100%, y también es una de las razones que no dije esto, que es algo como por nivel estatal, solo por como no decir algo que no sea verdad. Sí. Lo que está pasando con los nombres de las calles ¿era en Santa Fe? Tucson. Ok. ¿Crees que está pasando aquí? Sí, yo quise utilizar, por ejemplo, el nombre del barrio donde estoy viviendo ahora, Sonoma Ranch, porque todas esas casas, o sea, ninguno es como el estilo como hispano, todos son infiernos, como insoportables para vivir, pero la renta era barata, así que como aguanté. Pero yo vi esto y como sentí que como la cultura del barrio es más como estadounidense. So, yo podría ver esto en Sonoma Ranch. También podríamos como tener Mesía como en el caso de fetichización, porque la gente va a Mesía, van a Mesía para como sus cosas como zarapes y cosas así. ¿Y quiénes son los dueños de las tiendas en el centro Mesía? Pero el nombre Mesía ya tiene años. Exacto. No es algo nuevo. No es algo Así nuevo. que es un poco diferente, creo, Mesía y Sonoma Ranch. Exacto. So, es difícil decir cuándo empieza este proceso, porque es algo que empieza como casi substratatal, que empieza a nivel como muy profundo y luego como llega a la superficie cuando sus consecuencias empiezan a manifestar. Sam, cuando hablas de mexicanismos y arcaísmos, etc., por ejemplo, ¿con mexicanismos qué te refieres? ¿Nahuatlismos o...? Esos, sí, por la mayor parte como nahuatlismos, déjame buscarlo, como llevé la lista de Walter Maier que estaba refiriendo. Son como por ejemplo algunos anglicismos que encontró a penar de pagar con pin, biles, cachear, chequear, that kind of stuff. Pero con mexicanismos, atole, carnal, cerrecillos, chamaco, chaparral, gacho, jale, loquera, onda, los más chistosos, vale verga, zacate, socote, ese tipo de cosas. Ok. Sí. Es que estaba pensando que esos mexicanismos pueden haber entrado por muchas vías. Sí. Porque algunas de las palabras que mencionas son de los 60, pero otros son nahuatlismos que entraron al español muy, muy temprano. Entonces, esta vez es muy interesante eso. Sí. Y también es interesante como, por ejemplo, estaba hablando con Diana el otro día y utilicé la palabra jejen, porque estaba un poco del español del norte, me estaba empezando a afectar la forma en que hablo. Y estaba diciendo, me están picando muy fuerte esos jejenes. Y me dijo, ¿dónde aprendiste esta palabra sinaloense? Y yo pensé, eso no es sinaloense, es certefereña. Pero muestra que como hay mucho intercambio y como hay mucho para investigar, especialmente en cuanto al español del norte de México. O sea, eso carece de muchos estudios, al igual que el léxico y todo eso. Cuando estaba investigando, yo encontré la mayoría de los recursos lingüísticos para México centran en Ciudad de México. A veces hay algo sobre el checheo en Ciudad Juárez, por ejemplo, pero son muy pocas las cosas que describen el español del norte de México. So, es un poco difícil decir. Una de las cosas que he empezado a pensar es que el español norte de México solo es una variedad más documentada del español del norte de México. Así que como tiene un poco de... se siente un poco más destacado solo porque está más descrito, si eso tiene sentido. Pero otra vez yo no tengo todos los datos para confirmar esto. Sí. ¿Podemos regresar a la primera diapositiva? Sí. Perdón. Ay, perdón. Tercera. 1, 2, 3. No, uno No, más atrás. este. Perdón. Eso sí. El español mexicano del dialecto, y esta información viene de... Estoy citando Lipsky. Lipsky. Ajá. Ok. Así que dice Lipsky que el español mexicano es del dialecto. Como acabo de darme cuenta que estaba como cambiando algunos diapositivos Está de bien, presentaciones anteriores y como de repente me dice bolas.
So, como Lipski habla sobre un poco sobre non-inverted questions, superlativo de adjetivos como mucho, muy, también no más para decir solamente que escuchamos mucho aquí, palabras como platicar, la S fuerte, hace mucho caso de la S fuerte, loísta. También yo pensé que interesante que habla sobre la Y intravocálica, es muy débil, que es otro rasgo que tradicionalmente se atribuye al español del norte de Nuevo México, pero Lipski está describiéndolo aquí. ¿Y Lipski hace una distinción entre los dialectos de Nuevo México o presenta un dialecto de Nuevo México? Cuando Lipski habla sobre el español de Nuevo México, lo hace en dos partes. Habla sobre el español de México e incluye partes de Nuevo México allí, como Biels y Vigil, que dicen que el español del sur de Nuevo México es una extensión de México, que el español del norte es como su propia cosa. ¿Y qué piensas de eso? Que el dialecto que se habla aquí es solamente una extensión del español chihuahuense. ¿Qué piensas? Es cierto, pero creo que es una mala perspectiva. Yo creo, como dije, yo creo que ese camino real que vinculó Chihuahua y Santa Fe creó un tipo de continuo entre Santa Fe y Chihuahua de rasgos que se comparte entre como el camino real entre ahí y allí. Podría decir que que el español norteño está en todo Nuevo México, pero yo creo que extiende más allá, porque como se puede escuchar en partes rurales de Chihuahua, la aspiración de la S, más arcaísmos, y de hecho como cuando estaba en Costa Rica yo escuché hasta arcaísmos allí. Yo creo que el hecho de los arcaísmos es algo que no está muy documentado. Yo creo que en el caso de que el español sur de Nuevo México es solo una extensión del español de Chihuahua, es cierto, pero tal vez no es el punto de vista que debemos tomar, por ejemplo. Perdón. Y pues claro, el inglés también tiene un papel ahí, ¿no? en el dialecto, tanto aquí como en el norte. ¿De Nuevo México? Sí. Tradicionalmente dicen que el norte tiene más influencia en inglés, pero yo creo que eso no es cierto. Como el inglés ha infiltrado como la sociedad hispana estadounidense a un nivel que como yo creo que es igual. Nada de aquí. Bueno, gracias.